En el segundo turno de la congregación, desde la semana pasada, estamos llevando una serie titulada Es cosa de hermanos. Y estamos revisando a detalle la epístola de Pablo a Filemón. Siguiente, por favor. Son 25 versículos. La semana pasada los revisamos los 25 en extenso. Se lo pongo acá. Estos son los 25. Hoy lo que vamos a hacer es revisar una vez más todo el libro de Filemón. Y revisamos el libro de Filemón, los 25 versículos. Y el siguiente domingo vamos a volver a revisar exactamente los mismos 25 versículos. Pero lo estamos revisando desde 3 perspectivas diferentes. Si usted ya estuvo la semana pasada, por favor, téngame un poco de paciencia. Es por amor a aquel que no vino, a aquel que no escuchó. Pero el contexto de esta carta es impresionante, puesto que hay 3 personas importantes. La primera persona que aparece en esta historia es un hombre que al parecer es un hombre muy rico, es Filemón. Parece que este hombre es tan rico que tiene una casa muy grande y es por eso que alberga a la iglesia en su casa. Pero hay un detalle: en esa temporada era lícito tener esclavos. Y uno de esos esclavos, que se llama Onésimo, decide salir de su casa, escaparse y también robarle. Y cuando hace eso, escapa a Roma. En Roma conoce a un hombre llamado Pablo. Y Pablo hace lo que hace con cualquier persona que conoce: le predica el evangelio. Y Onésimo, el esclavo fugitivo, se convierte a Cristo. Una vez que él se convierte, empieza a tener una relación con Pablo de amistad, de amigos, de hermandad. Y Pablo le dice: oye, Onésimo, ¿y tú de dónde vienes? Oye, Pablo, te cuento que yo vengo de allá de la ciudad de Colosas. Uy, Onésimo, no sabes, en Colosas tengo un amigazo. Es tan buen tipo este hombre. Es tan genial que en su casa se reúne la iglesia. Es mi amigo. Y Onésimo: Pablo, ¿no te he contado todo? Yo conozco a Filemón. Filemón, ese es el nombre. ¿Cómo conoces a Filemón? Es que sí, se reúne la iglesia ahí. Y él es mi amo y yo me he escapado. Y no solamente me escapé, le robé. Uy, Onésimo, necesitas regresar donde está Filemón y arreglar las cosas. No puedo regresar porque me matarían. No te preocupes, yo voy a escribir una carta para que te pueda recibir. Ese es el contexto de esta carta que está frente a nosotros el día de hoy. Es una carta de un hombre que intercede por otro hombre para que otro hombre lo perdone. Y ese es el bosquejo siguiente, porque durante estas semanas nos estamos reuniendo para revisar estos 25 versículos. La semana pasada, desde la perspectiva de Pablo, un hombre que intercede por otro, desde la perspectiva de un hombre que falla, que es el día de hoy, y desde la perspectiva de un hombre que tiene que perdonar, que lo vamos a revisar la siguiente semana. Solamente para recordarle, todo lo que hoy hablaré no tendrá casi nada que ver con alguien que intercede, porque creo que la semana pasada ya dejamos claro. Es más, tocamos 6 o 7 puntos. Solamente se los leo rapidísimo. El corazón de una persona que intercede y que tiene el deseo de ver a 2 personas que están distanciadas, porque nosotros estamos siempre en una de esas 3 áreas. O fallamos a alguien, o alguien nos ha fallado, o por alguien tenemos que interceder. La persona que tiene un corazón intercesor ora siempre por sus hermanos, el verso 4 y el verso 5. No exige a la gente hacer las cosas, sino ruega tiernamente por amor, verso 8 y verso 9. Busca la reconciliación antes que su propia necesidad, verso 13 y verso 14. Cuida sus palabras, verso 15. Ayuda a recordar la soberanía de Dios, en el verso 16. Está dispuesto a pagar la deuda, 18 y 19. Confía en la obra del Espíritu Santo, verso 20 y verso 25. No abondo más porque yo sé que usted estuvo acá el domingo pasado. Pero hoy permítame comenzar hablar de Onésimo. Onésimo, este hermano que falla. Y el objetivo de esta charla, que no va a ser muy extensa, hermano amado, es que salgamos con un entendimiento claro, que todos en algún momento de nuestra vida, todos somos Onésimos. Todos somos Onésimo. Mire cómo arranca la carta con los saludos iniciales.
Filemón capítulo 1 verso 1 en adelante. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Hemos hablado de esos personajes la semana pasada, de su hijo Arquipo, de su esposa Apia, de Filemón, porque era un asunto de familia. Va a tener que perdonar a un esclavo, les decía eso la semana pasada. Pero quiero resaltar la última parte donde habla a la iglesia que está en tu casa. Mire cuán importante es involucrar las cosas de nuestra familia en la iglesia, o involucrarnos nosotros con la iglesia. Lo primero que deberíamos preguntarnos hoy: ¿estoy involucrándome en la iglesia local? Hoy le pregunto: ¿está permitiendo que la iglesia se involucre en sus asuntos? Porque sí, es un asunto de familia el recibir una vez más un esclavo. Pero también debe haber en nosotros el corazón, el deseo de involucrarnos con la iglesia. Se lo voy a poner en sencillo. Más que esperar que la gente te hable al terminar la reunión, busca hablar con la gente. Más que esperar que la iglesia haga clic contigo, haz clic con la iglesia. Se lo voy a poner de una forma más normal. No se vaya tan rápido. Quédese un instante más a hablar con alguien. Permita que alguien se involucre en sus cosas. Haga amistad con otras personas. Procure asistir a un grupo pequeño para poder formar lazos de amistad, y que no solamente sea un lugar donde usted asiste, sino que sea un lugar donde usted también llama familia. ¿Sabe por qué? Porque si no existe esa familiaridad, llegará un día en que necesitaremos ayuda y no tendremos a quién correr. Tendremos un momento que necesitaremos consejería. ¿Dónde encontramos consejo si no tenemos a alguien cercano a quien contarle nuestras cosas? De eso ya lo hablamos la semana pasada, pero mire cómo arranca el verso 3. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. No voy a ahondar en el concepto de gracia y paz porque ya hemos hablado de definiciones la semana pasada, pero gracia y paz es lo que Pablo recibió. Por eso habla de este principio. La semana pasada les daba el punto de que es la primera carta de las 3 personales que escribe. La primera es Filemón, las otras 2 son Timoteo. En todas las demás cartas él dice gracia, misericordia y paz. Pero aquí él no va a demandar misericordia, va a demandar gracia y paz, porque es lo que ha recibido Pablo, y te puedo asegurar que Filemón también lo recibió. Y gracia y paz es lo que va a necesitar impartir Filemón para el favor que está pidiendo. Y gracia y paz es lo que la iglesia necesita. En la iglesia por haber conflictos, en la iglesia va a haber choques, y la oración tiene que ser que la gracia abunde para que exista paz. A partir del verso 4 empieza a hablar del carácter de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le va a pedir un favor. Pablo, hablamos la semana pasada eso del corazón intercesor, está preparando el terreno. Él le dice: Filemón, eres un hombre ejemplar. Filemón, tu carácter es impresionante. Eres un cristianismo top. ¿Sabes qué, Filemón? Vales 1000, no cambies, eres increíble. Sí, la semana pasada dijimos, él está hablando de esa manera porque le va a pedir un favor grande, grande. Pero permítame hoy resaltar esto. Qué hermosas palabras las que usa Pablo, porque es capaz de ver y reconocer en alguien lo que Dios ha hecho en él. Hoy le pregunto: ¿sabemos nosotros reconocer en los demás lo que Dios hace en ellos? File, he visto la transformación que Dios ha hecho en tu corazón. Oye, File, he visto tu fe. File, he visto tu amor. Hermanos amados, qué bueno es ver las cosas buenas en las personas. Es lo mejor que puede pasar, porque en nuestra naturaleza humana es mucho más fácil ver los errores. Todo puede estar hermoso, todo puede estar bello, pero nosotros nos enfocamos muchas veces en ver las cosas malas. Uy, qué bonito quedó todo eso. Uy, pero mira, hay una telaraña allá. Ay, qué bonito está todo. Uy, sí, pero mira este detalle.
Y a veces por resaltar las cosas malas perdemos lo hermoso que se está haciendo. Y a veces cuando nosotros hablamos con las personas, le resaltamos sus errores en vez de resaltarles sus aciertos. Por eso es que tratamos tanto a nuestros hijos. Porque a pesar de que nuestros hijos hacen muchas cosas buenas, a veces hacen una cosa mala y ¡pum!, estallamos porque queremos que todo lo haga bien, cuando ni usted ni yo hacemos todas las cosas bien. Hermanos amados, nunca nos olvidemos que necesitamos ver las cosas buenas que Dios hace en las personas. Es más, permítame decirle lo siguiente: si el círculo de amistades que tienes no te está diciendo las cosas buenas que estás haciendo, hay dos opciones. La primera es que tienes muchas cosas que trabajar, o la segunda es que la gente que te rodea tiene que cambiar mucho para poder ver lo bueno que eres. Pero un objetivo que tengo el día de hoy es recordarte que tú tienes muchas cosas buenas, así como malas, pero tienes cosas buenas. Qué bueno ver en la gente cosas buenas que hace. Hagamos un ejercicio, ¿le parece? Yo sé que usted se ha sentado con una persona que a usted le cae bien. Y si usted no está sentado con alguien que conoce, creo que puede ser un ejercicio muy bueno. ¿Será que puede mirar a la persona que tiene al lado? Si lo conoce bien, si no, bueno. ¿Qué tal si le dice algo bueno? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Oye, no te lo dije, pero hueles bien. Qué bonita tu polera. ¿Será que sería? Dígale algo a alguien, dígale algo. No se fije en las cosas malas. Hay algo bueno. Ese hermano amado, ¿sabes? Es más, mire, y le puedo asegurar que le costó. Tal vez le costó, porque es más fácil decirle a la gente sus errores que sus aciertos. Ay, es que tú actúas así, es que vos eres así, porque tú fallas en esto. Te lo digo en el amor del Señor, pero es que tú eres así. Hay estas cosas, sí, pero tantas cosas buenas hacemos. Hermanos amados, reconocer las mejoras, por más pequeñas que sean, eso también es amor. Y saben, hermanos amados, es mucho mejor animar, es mucho mejor afirmar, es mucho mejor confirmar las cosas que las personas hacen. Porque sí hacemos muchas cosas malas, pero mejor es animar, mejor es afirmar, mejor es confirmar las cosas. Es más, yo te pregunto al ver este pasaje, ¿usted cree que Filemón necesitaba esta afirmación? ¿Cree que Filemón necesitaba esto de Pablo? ¿Filemón necesita seguir amando y seguir sirviendo? No. Filemón está amando, Filemón está sirviendo. Antes que Pablo le diga, File, eres increíble, él ya estaba siendo increíble. Si Pablo entra con ese tono a decirle esto a Filemón, es porque le va a pedir algo muy difícil. Usted sabe esto, ya lo hemos hablado la semana pasada. Porque Onésimo se escapó y es muy posible que le robó. Miren, esclavos como Onésimo, que hicieron cosas menores que estas, fueron entregados a crucifixión y a muerte. Existe un historiador griego. Siguiente. Este historiador se llama Plinio el Viejo. Le dejo aquí una foto de él. Él es un historiador griego que tiene un registro grande y muchos libros. Uno de esos libros es el que se lo pongo acá. Este libro se llama Historia Natural. Bueno, son varios libros. Esta es la portada del libro número 9. En la página 39 de este libro, Plinio el Viejo asegura que en Roma, que ya era grande ese lugar, el 55% de la población romana eran esclavos. Había muchos esclavos. Si los esclavos se daban cuenta de que eran una gran mayoría, podían levantarse en contra de sus amos y generar una gran rebelión, un gran levantamiento. Y para evitar que este 55% se dé cuenta de su realidad y cambiar la ecuación, eran extremadamente duros con sus esclavos. Plinio narra los castigos desproporcionados que habían hacia los esclavos por sus errores. Por ejemplo, uno que me impactó mucho en especial es el que destaca la actitud de un aristócrata. Se llamaba Vedius Polio. Nombres raros. Pero Vedius Polio cuenta que uno de sus esclavos, al estar llevando una copa, hizo caer una copa, y a causa de que se cayó esta copa,
tomaron a ese esclavo y lo metieron a una cisterna llena de pirañas y murió por hacer caer una copa. ¿Qué crees que le podría pasar a Onésimo? Onésimo que se escapó, Onésimo que robó un montón de cosas. Por eso es que Pablo lo que estaba por pedirle a Filemón no era algo sencillo, porque hubo algo fatal, un delito muy fuerte que ocurrió, algo fuerte que hizo el esclavo, como nosotros. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos entender, hermanos amados, que nosotros no teníamos una deuda ligera. Lo que nosotros hicimos era digno de muerte, muerte espiritual, muerte eterna. Lo que nosotros hicimos no era algo ligero. A veces cuando estamos en la iglesia, director, tal vez habría que aprender un aire o dos, tal vez. No sé ustedes, a mí me hace calor, no sé ustedes, pero tal vez un hito ayudaría. Hermanos amados, a veces cuando estamos en la iglesia, nos miramos al espejo y decimos, no, pues que yo no soy tan malo. Es que yo no era tan malo, o sea, claro, perfecto no era, pero nadie es perfecto, pastor. Malo, no, malo. Hay otros más malos. Malos los secuestradores, yo no. Malos los asesinos, yo no he matado a nadie. Malos los violadores, yo no estoy tan mal. No, Hitler malo, Hitler es malo. ¿Acaso soy Pablo Escobar? Ese sí. Charles Manson, ese es fatal, ¿no? Esa es gente mala. Pero yo, claro, si nos comparamos con Charles Manson, con Hitler, claro, eres un pan del cielo. Yo también un pan del cielo. Pero ese no es el estándar, hermano, ese no es el estándar. Al darnos cuenta del estándar de Dios, nos terminamos dando cuenta de que realmente somos malos. ¿Y sabe dónde está nuestro error y nuestra maldad? En que somos muy buenos para ver, por ejemplo, a un ateo y decir, ese sí malo, ni cree en Dios. Yo vengo a la iglesia los domingos. Recuerde lo que le voy a decir el día de hoy. Porque no algunos, todos, el 100% de nuestros pecados, el 100% de los errores, de las faltas contra Dios, es porque hemos vivido nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. La raíz de nuestro pecado es que vivimos sin entender que Él está presente. Le puse esta frase acá para que quede marcado. El pecado sucede cuando dejamos de vivir conscientes de que Dios está presente. Todos los pecados. ¿Sabe por qué? Esto yo le enseñaba al grupo pequeño este jueves. ¿Sabe por qué pecamos? Porque el estándar que tenemos de Dios es igual al de un ídolo. Y aunque sí creemos en Dios, de todos lo tenemos como un ídolo. La Biblia dice que los ídolos tienen manos pero no tocan, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Ese es un ídolo. Y muchas veces nosotros los cristianos tenemos a Dios, sí, al Dios que cantamos, como un ídolo. ¿Por qué? Porque aunque tiene boca no lo escuchamos. Porque aunque tiene ojos pensamos que no nos mira. Porque aunque tiene oídos nosotros pensamos que Él no nos escucha. Por eso mentimos. Si estuviéramos conscientes de que Dios nos está escuchando, no mentiríamos. Hoy la hermana Susana nos dirigía en oración en el primer turno y usó una frase que impactó mi corazón. Ella dijo: Señor, levante en nosotros el temor hacia ti, que te sirvamos con temor y reverencia. Y es eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué chateamos con alguien que no tenemos que chatear? Porque pensamos que Dios no nos está viendo. ¿Sabe por qué vemos páginas que no deberíamos ver? Porque pensamos que Dios no nos está observando. Pecado sucede cuando dejamos de vivir conscientes de que Dios está presente.
Hermanos amados, cuando no estamos conscientes de que Dios está a mi lado, ¿qué te diferencia de un ateo? Porque así vive un ateo. Un ateo vive consciente de que Dios no está, y nosotros también. Por eso pecamos. Si estuviéramos conscientes de que Él está mirándonos, escuchándonos, con temor, diríamos: no, me está viendo Dios, ¿por qué pegaría? No, me está escuchando Dios, ¿por qué mentiría? ¿Me entiende? Y eso va a todos los pecados. Analice su vida. ¿Con qué pecado ha estado luchando esta semana? Esa es la razón. Porque hemos perdido la conciencia de que Dios está. Hermanos amados, Onésimo cometió algo que deshonró a su amo. Onésimo, lo vuelvo a decir, hizo algo que deshonró a su Señor. Respóndame con un fuerte amén. ¿Es Jesús tu Señor? Pues le cuento que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos cosas que deshonran al Señor. Y todos somos culpables de muerte, porque nuestro pecado no es pequeño. Así, con la rigidez que ellos manifestaban en lo natural, castigar al esclavo que fallaba por deshonrar a su Señor, es exactamente lo mismo. Por eso es que Romanos capítulo 6 verso 23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La paga del pecado, lo que corresponde a aquel que deshonra a su Señor, es muerte. Pero Jesús decide interceder por nosotros con amor y determinación. Yo sé que esto lo hemos hablado la semana pasada, pero permítame traer a memoria solo este principio. El verso 8, volviendo a Filemón, dice lo siguiente: por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo le está hablando a Filemón, intercediendo como Jesús intercedió por nosotros. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Más adelante le va a decir: te pido que lo recibas como a mí mismo. Solamente pienso un poco en este pasaje. ¿Cómo se sentiría Onésimo al escaparse de su amo? ¿Se anima a pensar conmigo un poco? Onésimo es esclavo. Onésimo decide escaparse, roba un poco para tener sustento en su próximo viaje a Roma. ¿Cómo se sentiría? Ya no soy esclavo, soy libre. Tantos años sirviendo a esta casa, pero ahora soy verdaderamente libre. Y se escapa a Roma y tiene un encuentro con Pablo, y se encuentra con un hombre en la cárcel, apresado, pero que es más libre que él. Porque tiene alegría, porque tiene gozo, porque no se tiene que escapar de nadie, no se tiene que ocultar de nadie. Ahora soy libre, pero hay otro más libre que yo, por más de que esté en cadenas. Hermanos amados, nosotros presumíamos de nuestra libertad. Y muchas veces presumimos de nuestra libertad, porque no, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero, cuando quiero, no le rindo cuenta a nadie. Soy libre, porque hacemos lo que nos da la gana, mi voluntad, mis deleites. Pero no nos damos cuenta que cuando actuamos de esa manera, éramos esclavos de nuestras pasiones, esclavos del pecado, hasta que conocemos a alguien que parece reprimido. ¿Por qué se no bebe? ¿Por qué se no toma? ¿Por qué se no sale a fiestar? Pero parece más libre que yo. Porque ese que parece reprimido como Pablo tiene más libertad de la que tengo yo. Juan capítulo 8 verso 34 dice lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este esclavo que habla de ser libre, no es libre, porque Cristo no lo ha libertado. Es más, este esclavo
que profesa ser libre, pero que no es verdaderamente libre, tiene un atributo que Pablo le dice y resalta muy interesante. Porque el verso 11 de Filemón dice lo siguiente. ¿Se anima a leer conmigo el verso 11? Es bien chistoso. 2, 3. El cual, hablando de Onésimo, 2, 3, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Diga conmigo, inútil. Pablo hace un juego de palabras en esta sección, porque el nombre Onésimo significa útil y provechoso. Oye, el útil era un inútil. El útil te fue inútil, pero ahora Dios puede hacer que el útil sea realmente útil. El esclavo inútil, cuando es verdaderamente libre, se convierte en útil. Lo mismo pasa con nosotros. Porque mientras nosotros sigamos siendo esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestra supuesta libertad que tenemos, recién seremos útiles cuando Cristo nos liberte verdaderamente. El ser inútil, présteme atención a esto, el ser inútil tiene severas consecuencias. Mateo capítulo 25 verso 30 dice esto: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Oye, pero es siervo. Sí, pero es inútil. Porque puede servir aun caminando en prisión, aun siendo esclavo, pero de sus pasiones. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. El que libera verdaderamente es Jesucristo. Él nos dará verdadera libertad. Si somos libres, nos volvemos útiles. Juan capítulo 8 verso 32 dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Si usted ha caminado conmigo por algunos años, usted sabe cuál es la respuesta de la palabra verdad en la Biblia. Cuando usted encuentra la palabra verdad en la Biblia, habla de dos cosas. Juan 14:6, Jesús hablando: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Juan 17:17, donde dice: santifícanos en tu palabra es verdad. La verdad es Jesucristo y su palabra. Y conocerán a Jesucristo y su palabra y serán verdaderamente libres. Así que si el Hijo es libertar, y dice el verso 36, seréis verdaderamente libres. Y saben, hermanos amados, Dios es un Dios que a gente inútil le da utilidad. Y lo que le voy a decir tal vez no le vaya a gustar a muchos, pero a los que el pecado mantuvo inútiles, ahora somos útiles. Porque ahora Onésimo es útil, y no solamente para ti, Filemón, sino también para mí. Yo me imagino cuán útil podía ser para Pablo, ¿no? Pablo podría hacer una campaña perfecta. Esclavo en fuga, vuelve a casa. Venga, gran campaña de milagros. ¿Sabe? Dios es experto en dar utilidad a los inútiles. ¿Puede decir eso conmigo? Dios es experto en dar utilidad a los inútiles. Y eso no le agrada a muchos, porque inútil es un insulto feo. No le voy a pedir que le diga de su lado inútil. Pero decir, pastor, ¿yo un inútil? No se enojen conmigo, la Biblia nos llama así. Pastor, yo una pérdida de recursos, yo una pérdida de talentos, yo inútil. No, pastor, yo siempre fui útil, yo siempre fui un buen esposo, yo soy un buen trabajador, soy útil, tengo talentos. Sí, pero recuerde lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 3 versos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso dice, todos a una se hicieron inútiles. ¿Me estás escuchando, inútil? Ay.
Porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. ¿Cómo nos volvimos de inútiles a útiles? Efesios capítulo 2 verso 1 dice lo siguiente: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo le pregunto a usted, ¿cuán útil es un muerto? Bueno, para el que estudie medicina tal vez, pero ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Un muerto es totalmente inútil. Tan inútil que los metemos bajo tierra para que no estorben. Cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mientras seguíamos al mundo, éramos unos inútiles, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. En vez de servir a nuestro amo, le servíamos al príncipe de la potestad del aire. En vez de servir a los deseos de nuestro amo, le servíamos a los deseos de nuestra carne. En vez de cumplir los pensamientos de nuestro amo, cumplíamos nuestros pensamientos. Y creo que en este salón ninguno se salva de eso. Nuestra vida sería una desgracia porque pensábamos ser libres, pero en realidad éramos esclavos de nuestro pecado. El verso 4 es de las cosas más bellas que existen, porque el verso 4 arranca diciendo: pero Dios. Mire, si algún día usted abre una iglesia, póngale ese título a su iglesia. ¿Qué se llama tu iglesia? Mi iglesia se llama Pero Dios. Qué buen nombre para congre. Porque si no fuera por el pero de Dios, ninguno de nosotros estaría presente el día de hoy. Porque todos descartados, ni siquiera hay uno. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, inútiles, mire esto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿Sabe por qué? Porque alguien vivo es alguien útil. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos amados, esa es la manera como nos da utilidad. Hoy le pregunto algo. ¿Alguna vez a usted que le gusta arreglar cosas, a usted que le gusta reciclar cosas, alguna vez ha arreglado algo y ha quedado mejor está mejor que nuevo? ¿Alguna vez ha reciclado algo y le ha quedado muy bien? ¿Sabe una cosa? Dios hizo algo mejor que eso con usted y conmigo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si hay algo nuevo, es algo que es útil, y eso es usted. La pregunta es, en ese estado de excelencia y de utilidad, ¿cómo podemos mantenernos útiles para el Señor? Y la respuesta la da Pablo en la segunda carta personal que da. Recuerde que Filemón es la primera carta personal. Luego escribe a Timoteo, y a Timoteo en la segunda carta para él le dice lo siguiente: recuerda esto. Mire, y creo que eso es algo que el Señor nos está demandando. Si tiene a alguien al lado, despiértelo y dígale: recuerda esto. Recuerda, no, esa ocasión no. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor. Cheque esto: a que no contienda sobre palabra, punto 1, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Tercero, porque conducirá más y más a la impiedad. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, de utensilios. Son
usos honrosos y otro para usos viles. El verso 21, ¿se anima a leer conmigo el verso 21? ¿Le parece? A la cuenta de 3. 2, 3. Así que si alguno se limpia de estas cosas, pare un momento ahí. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿que se limpia de qué cosas? El contexto decía de 3. Si alguno se limpia de contender sobre palabras, si alguno se limpia de palabras de iniquidad, decía específicamente el versículo. Si alguno usa bien la palabra de verdad, segundo. Si alguno se limpia de profanas y vanas palabrerías, a eso se refiere. El de contender, el de pelear todo el rato sobre el que dice que no ha dicho. El que se apoya en la palabra de Dios, en la palabra de verdad. El que deja de hablar tonterías, palabras vanas. No sé si voy a pisar algún callo. Ya párale, ¿sabes que el Señor tiene quién va a ser el presidente? Ay, que voy a pasar, que leemos una macana, que este país se ha ido a la basura, que hay gasolina, pero no te acostumbres, mira, todo ha subido, es una desgracia, hay que irse de Bolivia. Ey, párale. Palabras y vanas palabrerías. O sea, el que se aparta de esas cosas, habla verdad, deja de pelear y de hinchar, ahí está. Si alguno se limpia de estas cosas, sigamos, 2, 3. Será instrumento para honra, santificado, vamos, útil al Señor. ¿Sabe por qué? Aunque somos ya útiles para Dios, Dios no nos está usando. Tal vez porque tenemos que limpiarnos un poquito. Y dispuesto para toda buena obra. Mire, diga conmigo, todos somos Onésimos. Le explico, porque nosotros somos útiles, pero que éramos inútiles, pero que ahora somos útiles porque nos ha lavado. Si tiene a alguien al lado, dígale con amor las siguientes palabras. Dígale, tú eres útil para Dios. Eso, ay, qué lindo, le agarró la cara. Tú eres útil, útil para Dios. Y los útiles dicen, el inútil no dijo, no es cierto. Ni para decir amén, oye, no va, no. Y el útil dice amén. De más está decir, creo, la última parte, huye también. Checa, ese es el plus. Porque, ojo, el punto era las palabras, lo que hablo, lo que afirmo. Y como plus, por si acaso, no te olvides de huir de las pasiones juveniles, de seguir la justicia, la fe. Miren, no podemos ser útiles para Dios si no somos vasos limpios. Ahora, Pablo, volvemos a Filemón. Pablo le está pidiendo algo muy difícil a Filemón. Le manda al útil a Filemón y le sigue diciendo esto: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí son útiles. Es útil, Onésimo. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino que sea voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre, ya no como esclavo, sino como más esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sabes, hermano? Tal vez te apartaste de tu amo, pero el pecado más fuerte, lo más duro que uno puede hacer, debe provocar que regresemos a la casa del Padre con mayor intensidad. Este relato que acabamos de revisar por segunda vez en este mes, este relato muestra claramente el corazón de Dios, porque el verso 17 dice lo siguiente: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué le tocaba a Onésimo? A Onésimo le tocaba muerte. ¿Qué le tocaba a Pablo? A Pablo le tocaba la mejor habitación y un churrasco en honor de su llegada.
Mientras Onésimo antes tenía un cuartito allá al fondo con los empleados, con los esclavos, con los sirvientes, allá al fondo. Ahora le dice: One, ven, el mejor cuarto que sea para ti. Onésimo podía ser un orgulloso que diga: no, yo siempre del pueblo, yo voy con los míos. Pero ¿te imaginas ese nivel de honra? Un perdonado que no se queda afuera. El verso 18 agranda el asunto, porque dice: y si de algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ya hablamos de eso la semana pasada. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo voy a pagar, por no decirte que tú mismo me debes también. Esta sección, mire, si usted ya se aburrió, lo voy a aburrir más con esto. Pero esta sección es crucial. Esto deberíamos rayarlo en nuestras Biblias todos. ¿Me permite sacar al pastor de los miércoles de estudio bíblico? ¿Un poquitito? Esto es lo que en cristología se llama la doctrina de la imputación. ¿Qué se llama? Dígalo bien, si no es disparate. La doctrina de la imputación. ¿Qué es? Esta es la mejor referencia de la doctrina de la imputación. ¿Qué significa la doctrina de la imputación? Esa doctrina es cuando Dios acredita algo a cuenta de alguien. Cuando Dios acredita algo a cuenta de alguien. Y ocurre 3 veces en la Biblia. 3 veces. Por eso es una doctrina. La primera parte de la doctrina de la imputación es cuando el pecado de Adán es atribuido a la humanidad. O sea, ¿qué culpa tengo pues de que Adán haya metido la pata? No tienes la culpa, pero se te imputa, te otorga. Pero yo no pequé. Sí, no pecaste, pero Dios dice: la llevas. Romanos 5 verso 12 en adelante dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Doctrina de la imputación. Por cuanto todos pecaron, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un pecado bastó para que todo se vaya al bombo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará para vida con Jesucristo. Y podemos leer hasta el verso 19. La segunda vez que se ve la doctrina de la imputación, siguiente, es cuando nuestros pecados son pasados a Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, primera parte de la doctrina es que el pecado se nos es atribuido, se nos da, se nos imputa. Segunda parte, ese pecado que teníamos se lo pasamos a Cristo. La tercera parte de la doctrina de la imputación es que la justicia de Cristo es atribuida a los hombres, a los creyentes. Filipenses capítulo 3 verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. No había justicia en mí, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. O Romanos capítulo 4 verso 5. Mas el que no obra, sino cree en aquella que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre en quien Dios atribuye justicia sin obras. No hizo nada, se le da justicia, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque la justicia es imputada. Esta doctrina de la imputación es presta atención a esta, la palabra que voy a usar, es una declaración legal. Dios declara pecador, Dios declara pecado a Jesús, Dios declara justicia de Jesús sobre este pecador. El ejemplo más clásico de esto es Abraham. Romanos capítulo 4 verso 3 dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Esta palabra le fue contado es la palabra logizomai. Diga conmigo logizomai. Este logizomai
se traduce como inventariado, estimado, inculpado, atribuido, imputado. Creyó, y porque creyó le fue imputada justicia. No merecía nada. Ok, lo que está pasando aquí es: si te debe algo él, ponlo a mi cuenta, anótamelo a mí. La doctrina de la imputación. ¿De acuerdo? Volviendo al tema, pregunto yo, ¿cuán útil fue Onésimo después de eso? Recuerde esto: es la iglesia de Colosas. Filemón está con la iglesia de Colosas en su casa. Aparece la doctrina de la imputación, en la que dice: si te debo algo, ponlo a mi cuenta. Es más, trátalo como si fuera yo. Trátalo bien, con amor, perdónale por favor. La semana pasada yo les decía: ¿cómo creen que reaccionó Filemón? Estoy convencido que Filemón perdonó a Onésimo. Y aunque le es útil en la congregación, estoy convencido de que le dijo: oye, Oné, eres mi hermano y eres útil, pero tienes que ir donde Pablo, porque creo que Pablo te necesita tanto como te puedo necesitar yo. Por el momento tienes aquí a tu hermano Filemón por siempre. No tengo dudas, pero esta vez sí tengo pruebas. Porque cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, en el capítulo 4, al terminar la carta, dice lo siguiente: de todas mis cosas os informo hará a Tíquico. Está hablando a la iglesia, el hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envié a vosotros para esto mismo, para que conozcan vuestra situación y consuele vuestros corazones. Lee conmigo por favor el verso 9 a la cuenta de 3, 2, 3. Con Onésimo, fiel amado hermano, que es uno de vosotros, os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí. Ahora Onésimo es útil. Di conmigo: todos somos Onésimo. Y permítame decirle solamente lo siguiente: ¿sabe? Como Pablo intercedía por Onésimo, nunca se olvide que en este preciso momento hay alguien intercediendo delante del Padre por nosotros. Hay alguien clamando por un Onésimo que es un inútil, para que sea útil, diciendo: por favor, mi iglesia necesita gente que trabaje. Allá es útil. ¿Lo podrías perdonar, Padre? Hebreos 7:24 dice lo siguiente: mas hablando de Jesucristo, mas por cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Permítame cerrar esta charla tan larga, pero hoy quiero hablarle a Onésimo. Pero hablo a Onésimo, pero quisiera que me escucharas tú. ¿Podría un instante cerrar sus ojitos? Porque hoy quiero hablarle al que huyó. Hoy le hablo al que falló, al que robó algo más que dinero, al que robó confianza. Hoy le hablo al que robó esperanza, al que robó identidad. Hoy le hablo al que en algún momento en su vida: oye, Onésimo, ¿por qué pensaste que Dios ya no puede usarte? Hoy le hablo al que en algún momento dijo: creo que no soy útil. Creo que no hay camino de regreso. Pero Oné, hoy te recuerdo una verdad eterna. ¿Sabes, Oné? No fuiste salvado para seguir huyendo. No fuiste perdonado para seguir encadenado. Oné, fuiste restaurado para ser útil. No como esclavo,
sino como hermano, porque eso es cosa de hermanos. Ya no como fugitivo, sino como hijo. Y el hijo permanece en casa. Onésimo no volvió encadenado. Onésimo volvió recomendado. Onésimo volvió respaldado y fue recibido. ¿Eres tú, Onésimo? ¿Has estado lejos? ¿Has fallado? ¿Has estado cargado? ¿Has pensado que ya no sirves? ¿Que la edad te ha alcanzado? ¿De que ya eso es para los jóvenes? Pero hoy Dios dice, puedo escuchar a Jesús decir, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Recíbelo como a mí mismo, Padre. Jesús intercede por ti. Jesús te compró con su sangre preciosa. Jesús te da su nombre y te da su justicia. Y ahora te dice, vuelve. ¿En qué área te has sentido inútil? ¿Estás viviendo como alguien restaurado? ¿O estás viviendo como alguien en constante fuga? ¿Estás listo para dejar de huir y empezar a servir? Porque hoy es el día de regresar. Hoy es el día para volver a levantar nuestro pacto con Dios y decirle, Señor, quiero serte útil. El día de volver, no con cadenas, sino con propósito. Onésimo, solo tengo un mensaje para ti. Levántate, Onésimo. Levántate, porque hoy nadie te acusa. Porque hay un Dios que no se cansa de interceder por ti. Porque hay un Cristo que no te llama por tu pasado, sino que puede ver tu futuro. El futuro que Él ha preparado para ti, Onésimo. Es el momento, es el tiempo de que Onésimo se levante y le diga, Señor, te quiero ser útil.